mora, ¿no? Pero hace unos años le habían alquilado a un familiar de mi esposo, le habían alquilado un departamento. El plazo en ese momento, ahora ustedes saben que el plazo de las locaciones son 3 años, pero eran 2 años. Entonces la señora, como la locadora, como se iba a casar el nieto, quería darle en comodato ese inmueble al nieto. Cuando va a pagar esta persona le dice, no, yo no te la recibo porque vos te tenés que ir. ¿Y por qué? Si era cumplidor, si el contrato no estaba vencido. Ah, porque mi nieto lo necesita. No es así. Entonces, en el caso, bueno, después de muchas idas y vueltas, aceptó esta señora el pago, pero si no, había que intimarla mediante una carta documento, aceptar el pago, constituir en mora al acreedor, y si no lo aceptaba, ir depositarlo en forma judicial. Obviamente tenemos que iniciar un expediente que se llama consignación, un expediente de consignación, cuando el acreedor muchas veces se niega a recibir el pago. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ir y consignarlo. Después creo que también vieron las causas de exhibición de responsabilidad con Pablo, que eran ¿cuáles serían las causas eximentes de responsabilidad? ¿Recuerdan los casos de los hechos imprevistos? Claro, Nélida. Caso fortuito o fuerza mayor. En esos casos, obviamente, siempre recuerden que en los casos de fuerza mayor o hecho fortuito, porque ustedes saben que en esos casos la cosa, si hubiera, por ejemplo, un incendio, un terremoto, se hubiera perdido también en manos del acreedor. Pero hay que tener en cuenta que la exhibición de la responsabilidad persiste siempre y cuando el deudor no estuviera ¿en qué? En mora. Mora. Claro, que no estuviera en mora. En ese caso sí persiste. Bueno, también con respecto a las obligaciones, ustedes habían visto conmigo, esto lo vimos, todo lo relativo a la clasificación de las obligaciones, y también eran importantes las causas de aquellos hechos que ponían fin a las obligaciones, la extinción de las obligaciones, que eran aquellos hechos jurídicos que ponían fin a la relación obligacional. Y recuerdan que la primera que apareció en Roma, ¿cuál era? La solutio. Recuerdan que la solutio, que había formas de extinción de las obligaciones que operaban de pleno derecho, y también recuerdan que dentro de esta clasificación de forma de extinción de las obligaciones había obligaciones que se extinguían por vía de excepción. Dentro de aquellas que operaban de pleno derecho, las ipso iure, recuerdan que uno era la solutio. ¿Y qué era la solutio en Roma? ¿Recuerdan? ¿El pago? ¿El pago de la deuda? Sí, en cierta manera era el pago de la deuda, porque en realidad era el cumplimiento estricto de la obligación. Ustedes recuerden que el pago no lo relacionemos solo con la entrega de dinero, sino que también lo podemos
podemos decir que el pago era el cumplimiento estricto de la obligación. Primero aparece la solutio porque en realidad era un medio formal. Recuerden que los romanos eran muy solemnes y los actos en general eran formales. Y era la solutio, ponía fin entonces a la obligación. Si alguien levantó, Agustina, levantaste la mano. Sí, profe, te quería preguntar que, o sea, que el nexum también sería parte del fin de la obligación. El fin de la obligación, el nexum. Bueno, el nexum en realidad, a ver, era este constreñimiento, porque recordad que en toda obligación vos tenés un elemento para constreñir al deudor para el cumplimiento de la obligación. Entonces, en el nexum, lo que era es que quedaba obligado el deudor con su propio cuerpo. Ese era el nexum, que es lo primero que aparece en Roma. No en cuanto al fin, supongamos, tendríamos que ver de dónde nace la obligación. Pero en realidad es uno de los elementos que habíamos dicho que era el constreñimiento. Entonces, ¿vos cómo podías exigir o constreñir al otro? Mediante este nexum. Si el otro no cumplía, lo podías, quedaba obligado ¿con qué? Con su propio cuerpo. Pero no sería el fin de la obligación en sí, sino en un principio nació como un elemento de la misma. No sé si respondí tu pregunta, Agustina. Sí, gracias, profe. De nada. Profesora, y en el caso del nexum, que iba con el libripens y todo eso, ¿no sería también un contrato verbal? Claro, pero es la primera, bueno, pero es la primera manera por la cual comienza a esta clasificación. Nosotros hablamos de una clasificación y los decimos verbales, literales, bueno, pero en realidad es una clasificación que hacemos nosotros para estudiarlo, ¿no? Entonces, sí, yo considero que sí, Nélida, que cuáles serían las pautas de esa obligación siempre y cuando nacieran, en realidad nacerían de un contrato para que yo me pueda obligar con mi propio cuerpo y llamar al libripens y a los testigos y demás, y autoemanciparme. Entonces, depende de cuál es la fuente de dónde va a surgir esa obligación, sí, pero en principio todo era verbal. Claro, pero el nexum sería más bien una obligación proveniente de un delito, ¿verdad? No, podría ser una obligación también proveniente de alguna forma contractual. El nexum, no necesariamente de un delito. Bien, gracias. En realidad, primero aparecen o de un contrato o de un delito. Después se empieza a generar todo lo relativo a los cuasi delitos y los cuasi contratos. Pero en principio solamente nacían de aquí. Bueno, estábamos hablando entonces de las formas de extinción de las obligaciones. Después teníamos el tema del pago. Recuerden que el pago era el cumplimiento estricto de la obligación y es importante saber cuál es el lugar del pago, cuál es el lugar donde debe realizarse el pago de una obligación. ¿El domicilio del acreedor? No, siempre es el domicilio del deudor. En primer lugar, si está pactado,
el lugar donde se haya pactado. Las partes pueden pactar dónde será dónde se realizará el pago. En caso de que las partes no hubiesen pactado, si se refiere el objeto de la obligación es la entrega de una cosa, el lugar donde la cosa se encuentre. Y en caso de que no se trate de una cosa, no se hubiera pactado, en el domicilio, pero en el domicilio del deudor. Algo que no les hablé con respecto, vieron que hablábamos de el cuasi contrato y habíamos hablado del caso de robo en una posada o que daba lugar y generaba una obligación. ¿Qué pasaba en Roma si hablaban de un caso fortuito, fuerza mayor, es decir, o no un robo por un dependiente, porque ahí estaba previsto, pero un robo por una persona ajena? Supongamos que vinieran un grupo de personas y asaltaran a los que están hospedados en la posada. Entonces, en ese caso sí, en Roma se podía llegar a considerar caso fortuito, fuerza mayor, lo mismo que en Roma, eso se podía llegar, un incendio se podía llegar a considerar caso fortuito, fuerza mayor. Hoy en día, un incendio o un robo, ¿se considera caso fortuito o fuerza mayor? No, porque hoy en día tenemos los seguros de incendio y también tenemos los seguros por robo. Entonces, aquel que recibe una cosa ajena tendría que contratar un seguro de robo, por ejemplo, un garagista que tiene autos ajenos. ¿Qué pasa si se le incendia y no fue un incendio provocado? Bueno, tiene que tener un seguro de incendio. Por eso hoy en día ni el robo ni el incendio se consideran caso fortuito, fuerza mayor. En Roma sí. Tampoco existe, vieron que hay cláusulas que eximen de total responsabilidad a la gente, salvo casos de caso fortuito, fuerza mayor, que son las únicas causas de exhibición, no son válidas. Vieron cuando, no sé, un chico se va a una excursión y le dicen que el colegio no se hace responsable de nada, que se hacen responsables los padres y nos hacen firmar esa autorización. Bueno, la firmamos, pero esa cláusula o esa disposición es válida. No, son solidariamente responsables la institución que organiza la salida, la excursión, como no sé, si es el transportista, el agente de turismo, la empresa de turismo, si van a un museo y se cae, no sé, una estatua y lesiona a alguno de los niños, como las autoridades del museo. Pero esto que firmamos, o lo mismo cuando dejan el auto en el garage, o cuando van a un estacionamiento y dice que no se hacen responsables de nada, bueno, mentira. No son las cláusulas que eximen de total responsabilidad a la gente, no son válidas. Sí, Ignacio, ¿querías decir algo? Ignacio. Hola. Hola. Acá te estaba recordando el caso del pibe Bordón, Sebastián Bordón, creo que se llamaba, que lo mató la policía durante su viaje egresado y las maestras fueron condenadas. Claro.
las maestras que lo dejaron en la comisaría porque no lo podían. Porque no lo podían, sí. No eximen de responsabilidad a la gente. Que por lo general se firman ese tipo de autorizaciones. Así que la firman si es que el niño quiere salir pero no es cierto, no es que el día de mañana no puedan reclamar a la institución o al colegio por esos daños causados. Miren, yo recuerdo, lo que no recuerdo, no creo que haya habido una acción judicial, pero perfectamente podría haber ocurrido. ¿Alguien es de Ituzaingó, de los que están aquí? ¿Hay alguien de Ituzaingó? Sí, ¿No? yo, profe. ¿Camila? Sí. Bueno, Camila. Yo era de Ituzaingó también. Bueno, cuando me casé me vine para aquí. Seguramente conoces el Colegio Esclavas. Sí. Así que sos egresada de Esclavas, ¿no? No, pero lo conozco. Bueno, cuando yo era chica, se fueron de viaje de egresados a Bariloche. Se iba con el colegio, no es que vieron que ahora los viajes de egresado del colegio, ahí sí, la institución no tiene nada que ver porque no es un viaje de estudio, sino que los chicos van en las vacaciones de invierno, en las vacaciones de verano o faltan al colegio. Pasó como viaje de estudios. Yo estaría en quinto grado, sería el año 75 aproximadamente, y en un viaje de egresados una de las chicas se cae al lago, fallece, creo que en el catamarán. No escuché, realmente no escuché o no se dijo, yo igualmente era muy chica, tenía 10 años. Con respecto, pero perfectamente, no solamente es responsable, solidariamente responsable el colegio, el catamarán y la empresa de turismo en ese caso. No sé realmente si habrá llegado esto a los tribunales o no, porque bueno, por ahí de esas cosas no se hablaban, o si se hablaban era muy chica, pero yo siempre recuerdo este caso. Y también recuerdo este caso porque de ahí en más, el colegio no avaló viajes a Bariloche, ¿no? Entonces, bueno, los viajes de estudios se siguieron haciendo, no sé ahora, le estoy hablando de mi época, yo egresé en el 82 y fueron a otros lugares. Bueno, así que sos de mis pagos, Camila. Qué lindo que es Ituzaingó. Es hermoso. Yo hace 30 años que me casé, estoy viviendo acá. En realidad nací en Ramos, así que yo soy matancera, pero la verdad que lo quiero mucho a Ituzaingó y siempre se extraña. ¿En qué parte vivías, profe? Olavarría y Mansilla. Vivía a una cuadra de Santa Rosa. Ah, sí, es súper lindo por ahí también. Sí, vivía por ahí. Bueno, ahora no está más, hace años que creo que desapareció la famosa panadería Terrada. No sé si la escuchaste nombrar. Bueno, a lo mejor sí compartimos algo, no me digas que fuiste a la Chalay. No fui, pero lo conozco. Ah, bueno, bueno, ahí también yo soy egresadita de la Chalay. Bueno, la Chalay, para los que no lo conocen, es un jardín de infantes de allí de Ituzaingó. ¿Vos por dónde vivís, Camila? Yo vivo cerca del barrio aeronáutico. Ah, está bien. ¿Posadas al fondo es? No, Posadas no. Es José María Paz casi llegando a Colectora. Ah, está bien, sí. Como para el lado de Martín Fierro, digamos. Claro, sí, para el lado de la colectora. Bueno, sí, también, bueno, ahora es partido Ituzaingó. En su momento pertenecíamos a Morón. Bueno, entonces,
decíamos que las cláusulas que eximen totalmente, sí nos podemos eximir por caso fortuito o fuerza mayor, pero en aquellos contratos en donde están estas cláusulas que eximen totalmente de responsabilidad a la gente, no son válidas. Hoy en día la jurisprudencia así lo ha mencionado. Después tengan en cuenta con respecto a las formas de extinción de las obligaciones, aquellas que también podían ir por vía de excepción. Recuerden que una de las formas importantes era la confusión cuando se reúnen en la misma persona la calidad de acreedor y de deudor. Por ejemplo, sería si yo le debo 1000 haces a Ticio y resulta que Ticio me instituye heredera en su testamento. Ticio fallece. Entonces se reuniría, recuerden que el heredero es el continuador de la persona del causante, se reuniría en la misma cabeza la calidad de acreedor y de deudor. Por lo tanto, se extinguiría la obligación. Otra de las formas es la compensación. Recuerden que en caso que unas personas sean acreedor y deudor a la vez, se extingue la obligación hasta donde alcance ¿cuál? La menor. Obviamente tienen que ser obligaciones de la misma naturaleza. Por ejemplo, si yo le debo 1000 pesos a Ticio y Ticio me debe a mí 50, entonces la obligación se puede extinguir por compensación. Hasta donde se extingue ¿cuál? Hasta donde alcance la menor, que sería la de Ticio. Y la mía seguiría vigente ¿por cuánto? Por 50, porque él me debía 50 a mí. Entonces esto también sería una forma de extinción de las obligaciones. ¿Y qué sería la transacción? Cuando las partes, y esto es importantísimo, no solamente decir que se da la transacción en caso de obligaciones dudosas o litigiosas. No, las partes se hacen concesiones recíprocas y extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. Esto es lo que pasa en una audiencia de conciliación, por ejemplo, en un juicio, por eso litigiosas, sujeta a un litigio. Supongamos que a mí me reclaman, no sé, 1000 pesos, ¿sí? Y yo ofrezco pagar, pagar en realidad, contesto la demanda, digo que no sería el monto correcto, que el monto correcto de lo reclamado sería, no sé, 500 pesos, pero bueno, arreglamos por 700. Y yo hago una concesión de 200 más y el actor hace una concesión de 300. Cada uno se hace una concesión recíproca y extinguimos una obligación sujeta a un litigio. Después, dudosas. ¿Qué puede ser una obligación dudosa? Bueno, una obligación dudosa puede ser una obligación que proviene de un límite. A veces hay problemas de límites entre las propiedades y más que nada en Roma. Y bueno, cada uno haciendo concesiones recíprocas extinguían este tipo de obligaciones. Eso sería una transacción. Las partes, mediante obligaciones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. Otro sería la remisión de deuda, es decir, el perdón de la deuda. Y esto es, otro sería la novación. La novación es cuando
se cambia una obligación por otra. Puede ser una novación subjetiva o una novación objetiva. ¿Cuál sería la novación subjetiva? Cuando se cambia la persona de alguna del acreedor o el deudor, y objetiva cuando se cambia el objeto. A ver, vamos a dar un ejemplo. Y se extingue la obligación. ¿Por qué? Porque nace una nueva. Supongamos, ¿no es cierto?, que yo le debo a Ticio 100 haces. Ticio se muere. Entonces yo voy a dejar o seguir debiendo esos 100 haces ¿a quién? A los herederos de Ticio. Ahora, si después yo hago o realizo un acuerdo con el heredero de Ticio, con Juancito, que es heredero de Ticio, y firmamos un contrato nuevo, entonces en ese caso hay una novación. ¿Por qué? Hay un nuevo contrato, yo me comprometo a pagar estos 100 haces en el tiempo acordado con Juancito, y hay una novación, porque ahí ya cambió la persona del acreedor. Antes era el causante. En el caso, ¿siempre se da esto? No, porque puede ser que a mí la sucesión me lo reclame, entonces los herederos ocupan el lugar del causante. Yo dije si hago un contrato nuevo. Entonces ahora sí va a haber una novación y yo ya no le voy a deber al persona que falleció o a su sucesor. Le voy a deber a Juancito, por más que Juancito sea el sucesor. En cuanto al objeto también, si era una suma de dinero y yo digo, bueno, mirá, no te puedo dar una suma de dinero, pero te puedo entregar a cambio de la deuda mi reloj de oro. Bueno, entonces aquí hay cambio de un objeto, se extingue la obligación esta de entregar una suma de dinero y nace una nueva obligación que sería la de entregar este reloj de oro. Este sería otro de los casos también de extinción de las obligaciones. Estos serían los aspectos más importantes acerca de las obligaciones. Bueno, yo les quiero preguntar si de derecho romano tienen alguna otra duda, algo que quieran preguntar, aunque sea de otro tema o de este. ¿No? Esta, digamos, es la oportunidad para hacerlo. Profesora, una pregunta. Sí. En el caso de la hipoteca, ¿entra en esto? No lo vamos a ver la hipoteca. El contrato de hipoteca no lo vamos a ver. No, quédate tranquila. No entraría. Está bien, perfecto. Porque no entendía algo de eso, así que listo. No las vamos a tomar. Solamente dentro de los contratos reales los que hablamos, nada más. Bien. ¿Y la anticresis tampoco? No, la anticresis es un derecho real de garantía. Bien. Y esto lo habíamos visto, es un derecho real de garantía, lo habíamos visto en derechos reales, que los derechos reales habían entrado para el otro parcial. El anterior, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pacto, pero este pacto es para el segundo parcial nada más. No les voy a tomar proceso, no les tomo proceso, que trae sus dificultades. Pero aquella persona que vaya a final y le puede tocar cualquiera de los tres y le pregunta proceso para el final, vale, ¿sí? No lo tomamos en este segundo parcial, pero si va
a final esto se toma. Entonces, después del tema de la exposición del último de los grupos, aquellos cuando demos las notas de todos, aquellos que van a final, les vamos a decir todo lo que entra para final, incluso lo que entra dentro del derecho argentino. Por eso también les vamos a subir esto del derecho privado constitucionalizado, y este tema para aquel que vaya a dar el final se le puede tomar, que es la clase que va a dar Ramón el lunes 28, y le vamos a subir este material de los que son derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación, pero van a ver que esto va a estar relacionado con los temas que van a ir exponiendo ustedes acerca de las constituciones. Entonces, quedamos así. ¿Sí? Pero, perdón, ¿podremos repasar qué temas entran entonces para el segundo parcial? Bueno, entonces, para el segundo parcial entraría todo lo relativo a las obligaciones. Entrarían los contratos, porque los derechos reales fueron para el primer parcial, si no me equivoco, sí. Derechos reales eran para el primer parcial, entonces iría obligaciones, irían para el segundo parcial, iría contratos, e iría vida ulterior del derecho romano. Hasta ahí, que terminaríamos con lo que sería derecho romano. Dijimos que sacamos lo relativo a proceso. Después matrimonio, familia, todo eso había quedado en el primero. Esto es lo que tendrían que exponer en forma oral. Y después, bueno, el tema que le tocó a cada uno. La actio también, ¿no, profesor? Está dentro del procedimiento. Sí, la actio, Hernán, está dentro del procedimiento. Sí, Pablo. Sí, perdón. Entonces, bueno, estos temas sería pero sobre derecho romano. Después también entraría derecho castellano y derecho indiano. No, señor. En el segundo, a ver, espera. Sí, espera que me estoy haciendo un lío yo. Sí, lo habíamos mencionado. Vamos a hacer eso. Lo que yo le subí, nada más. Lo que subí, sí, habíamos quedado en eso. Por eso me parecía demasiado cortito lo que les había dicho. Sí. El derecho, lo que subí, nada más. Esas nociones y nada más, Pablo. Entonces, de romano sería. ¿Sí? ¿Lo que subió a Miel? Sí, lo que subió a Miel el fin de semana. Ah, perfecto, gracias. Que estaba el estatuto, lo que subí en Miel, cuáles eran son cosas bastante sencillas, las autoridades en la metrópoli, en la provincia, lo que en la provincia, en la colonia. Reinato, en la colonia, exacto. Lo que subimos a Miel. Y la vida ulterior. ¿Le subí lo de vida ulterior? Me parece que no, ¿no? ¿La fotocopia se la subí? Me parece que no. Se la subo en un ratito. En un ratito le subo lo de vida ulterior del derecho romano. Si es que no se lo subí, porque yo decía que no lo tenía, que lo tenía en la otra computadora, pero me di cuenta que lo puedo sacar del Miel histórico, por eso le pude subir los otros los otros trabajitos del Miel histórico. Bueno, entonces quedaría en eso. ¿Alguna otra duda? Sí, los testamentos de Belgrano y Gardel y esos, ¿entran? No se los voy a tomar los testamentos. Sí, tengan en cuenta, ¿sí, Nelida? No, y el tema que va a dar el jueves, creo que es, su esposo, ¿ese sí entra? No, el que va a dar Ramón va a ser el lunes. El jueves va a hablar de derecho patrio
va a hablar de derecho patrio Pablo. No, no entraría. Lo que sí, a ver, yo quiero complementar el derecho romano, ¿no es cierto? Lo que vimos de derecho romano y toda la parte de historia del derecho argentino. Nosotros hasta patrio tomamos en el parcial, que sería indiano, castellano, todo lo que yo le subí en el contenido, es lo que vimos estos días. Lo que sí después yo les complemento, ustedes tienen que complementar con los trabajos. Como es muy largo el programa, decidí hacerlo de esta manera. ¿Qué pasa con aquellas personas que no den, no promocionen? Entonces, porque algo les tengo que tomar a los que no promocionan de la parte de derecho argentino. Entonces les voy a decir lo que suba de derecho privado constitucionalizado, algunas cuestiones de la Constitución del 53, las reformas de la Constitución, Código Civil, Código Penal, eso se los voy a dar detallado. Por eso también es importante que escuchen un poco la exposición de sus compañeros. Es más, no tengo problema si aquellas personas que van a exponer hacen un Power o lo que fuera, me lo mandan y yo lo subo a contenido. No hay problema. Eso se los voy a decir, le voy a dar la lista de temas de la segunda parte cuando cerremos los promedios de todos y veamos quién tiene que ir a final y quién promociona. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, ¿sí? Profesora, las escuelas, como las escuelas, lo que sí que el iusnaturalismo, ¿eso me decís? glosadores, comentaristas. Sí, eso si no se lo subí, que me parece que no, en un ratito yo se lo subo. No, profe, yo no lo encontré en Miel. Bueno, puede ser que eso no se los haya subido, así que durante el transcurso de la tarde lo hago, quédense tranquilos. No hay problema. Gracias, profe. Es algo que había escaneado de un libro, así que se lo subo del libro. Son 2 o 3 hojitas, no es mucho. Bueno, ¿tienen alguna otra duda? ¿Quieren hacer otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces el jueves ustedes tienen clase con Pablo y nosotros nos vemos con esta charla de Derecho Privado Constitucionalizado el próximo lunes 28 a las 14. Bueno, si no hay otra pregunta, ¿sí, Nélida? No, le iba a preguntar, por ahí me estoy adelantando, pero con el tema del parcial habíamos quedado que iba a ser jueves, sábados y lunes, los que dimos los sábados volvemos a dar el sábado. Sí. Yo ahora lo que les voy a mandar también en la semana, digamos, los de los sábados quedarían el sábado, Nélida, salvo que, bueno, tuvieran algún inconveniente el sábado, me avisan. Lo único que voy a hacer es, aquellos que habían dado el lunes, que habían tenido unos días más para estudiar, en el primero los voy a pasar en la primera tanda. Y a los que dieron el jueves los paso para el lunes, porque sería lunes, sábado, sería jueves, sábado y lunes. Ese es el cambio que voy a hacer. Está bien, perfecto. Y buscamos el link en el mensaje y listo. Sí. Perfecto, gracias. Pues los tengo por grupos. Es más, algunos son los grupos que yo había formado. Alguno que me escribió que no podía tal día y que lo cambié, ya lo cambié de grupo. Así que también van a recibir el link. Profe, ¿los sábados toman los 3 profesores? Es decir, Iván, usted y Pablo, ¿o Pablo no evalúa? Depende.
No sé, vamos a veces Pablo puede el sábado y a veces no. Vamos a ver si para puede venir, si puede venir, evalúo a Pablo también, y si no, evaluamos Iván y yo. Lo que sí vamos a tratar es de cambiar los grupos para que esta vez les toque un profesor distinto. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, que no le toque siempre la misma persona. No sé quién. Perfecto. Sí, gracias. No, de nada. Bueno, entonces quedamos así. Nos vemos ustedes con Pablo el jueves y conmigo el lunes que viene. Bueno, que tengan una linda semana entonces. Hasta pronto. Chao, profe, gracias. Gracias, igualmente. Chao. Muchas gracias. Buen fin. No, de nada. Gracias igualmente.